FM 89.1, Radio Universidad. Gustavo, preguntarte cuál es la situación actual del coronavirus en el país y cuál es tu situación actual, cómo mutó tu trabajo. Bueno, varias cosas. El Uruguay en los últimos 15, 20 días se ha mantenido entre 250 y 220 casos. Es decir, que para las autoridades, luego de haber llegado casi a un caso cero, es decir, Uruguay tener solamente una decena de casos, por distintas cuestiones que tienen que ver con el relacionamiento de frontera que nuestro país tiene. No nos olvidemos que Uruguay tiene 1000 kilómetros de frontera con el Brasil, de los cuales cerca de 800 son frontera seca. Hay ciudades binacionales que nosotros tenemos, como el caso de Rivera, el caso del Chuy, el caso de las ciudades fronterizas con Artigas, donde la misma ciudad está, digamos, unida por una calle, y si usted cruza la calle, de aquel lado es Brasil y de este es Argentina. Desde el Uruguay, vamos a poner el caso de Rivera, desde el Uruguay yo viajo en micro o en auto sin ningún tipo de problema, sin control ni nada, porque en el Uruguay no existen ninguna barreras que a mí me impidan ir desde el Uruguay a Salto, de Montevideo a Salto, de Montevideo a Punta del Este o Montevideo a Rivera. Cuando llego a Rivera, si cruzo la calle y estoy del lado del Brasil, no hay que hacer aduana porque es una ciudad binacional. Lo mismo le pasa al brasilero. Y desde ahí, desde esas ciudades binacionales, es donde se han, presentado los últimos focos que después terminan siendo trasladados a Montevideo. Son casos que están ligados. Hay alguno que ha venido de Argentina y alguno que ha venido de Europa, pero en general son casos que están ligados. Le decía, en los últimos 20 días, 25 días, tenemos en el orden de los 200 casos activos, y el Uruguay ha transitado hoy, creo que está en 1980 casos, una cosa así. Es decir, que hemos tenido menos de 2000 casos en todo este ejercicio, que es desde el 13 de marzo hasta la fecha. Quería preguntarle en este caso, ¿cuál es primero la imagen del presidente? Obviamente, teniendo en cuenta que son 5 años en Uruguay, lleva poco tiempo de gestión, y cuál es la mirada en cuanto a las políticas exteriores. Se podría decir, poder seducir a los argentinos de poder radicarse en Uruguay. ¿Cuál es la mirada del uruguayo ante esas declaraciones, ante esas políticas exteriores? Bueno, primero que nada, este es un presidente joven, tiene 46 años, es decir, es la primera vez en la historia que yo soy mayor que el presidente, así que el presidente es más joven que yo. Es un presidente que viene de una larguísima experiencia política. No nos olvidemos que su papá fue presidente, pero su bisabuelo fue también presidente de la República. Es decir, que en la casa de los Lacalle y de los Herrera se respira el tema político desde antes de la gestación. Es un verdadero bicho político nuestro presidente. Ahora, la visión del presidente en el Uruguay está en el entorno del 60%. Recordemos que de aprobación. Recordemos que él salió con un 30 y algo % de votación directa, y después por un acuerdo con todos los partidos. Es por eso él se llama hoy el presidente multicolor, y ganó con el 51 contra el 40. En un balotaje ganó, ¿verdad? En un balotaje, una segunda vuelta, sí. Exacto. Lo que le quiero decir, que votos propios del presidente tiene el 33-34%. Bien. Es decir, votos propios. Lo demás es gente que es de los otros partidos tradicionales. Estoy hablando del Partido Colorado, del expresidente Sanguinetti, bueno, otros partidos que hay en el Uruguay, un partido nuevo que se llama Cabildo Abierto, que es como un partido de derecha, un partido militar, y mucho frente amplista, porque si no usted no llega al 60%. Entonces, la mirada que hay en el Uruguay del presidente hasta ahora es de absoluta aprobación, 60-40 es de absoluta aprobación. La mirada que él puso en la Argentina, creo que ahí puede hacerle ruido a alguno, y alguno lo ha tratado de oportunista, de tratar de hacer publicidad del Uruguay, de lo bien que se está en el Uruguay, en una situación de un país hermano, que es el primero, o sea, el cambio de las leyes y el hecho de que el Uruguay sea un país abierto al mundo le sirve al que vive en Paraguay, el que vive en Indonesia y el que vive en Canadá. Obvio. La cuestión es que la Argentina está al lado y nosotros somos países hermanos. Obviamente Para la mayoría, nos divide un río de la Plata. Nos une, así decía China Zorrilla, nos une el Río de la Plata y el Río Uruguay, nos une. Somos un país que está, digamos, que vive a un país entero, como una conciencia de país que vive a los dos lados del río, más o menos así. En cuanto a lo que va a ser la política fronteriza con respecto a
al turismo, a la época de verano, ¿cómo cree que se va a desarrollar actualmente al ingresar al Uruguay? Usted tiene que tener un test de coronavirus negativo. ¿Cree que eso va a seguir? ¿Cree que se puede implementar algo más? Hoy, hasta diciembre, se lo dijo el presidente hace una semana, no hay fronteras abiertas para el turismo. Bien, Repito. Y cuando le digo diciembre, le voy a poner el mejor escenario que maneja el gobierno, que sería alrededor del 15 de diciembre para abrir estas fronteras con la Argentina y con el Brasil. El segundo escenario sería después que pasemos, sería mitad de enero, fines de enero, que es una fecha también probable, y el peor de los escenarios, perdernos todo el verano y recién poder tener, una vez que esté la vacuna funcionando, a partir de marzo o de abril. Esas serían las tres posibilidades. Hoy por hoy pueden ingresar al Uruguay, ya lo hemos hablado, cualquier ciudadano uruguayo, cualquier extranjero con trámite de residencia que esté en trámite, es decir, si usted mañana hace el trámite, una vez que le dice su trámite está en proceso, puede viajar al Uruguay. Puede viajar al Uruguay cualquier persona que tenga propiedad aquí en el Uruguay, hace el trámite en Cancillería, si yo tengo mi departamento en tal lado o mi campo en tal lado, puede hacerlo. Puede viajar cualquier persona que justifique que tenga que venir por razones laborales. Tengo que ir a trabajar tal cosa, tengo que ir a hacer tal trámite, tengo una tía que está muy mayor, tengo que ir a cuidarla. Es decir, que hay 7, 8 categorías de personas que pueden venir y quedarse. Y después están aquellas otras, por ejemplo, los camioneros, los que entran en mercadería. Nosotros seguimos consumiendo productos, comprándole a la no. Argentina y seguimos vendiéndolo. O sea que los camioneros lo tienen que traer. Vamos a desestimar las ideas de un verano en el Uruguay. Vamos a ir por lo peor, desestimemos. El verano que vienen los argentinos, y no nos olvidemos que hay 1,5 millones de uruguayos que van a la Argentina todos los años y que aportan en ese país alrededor de entre 500 y 600 millones de dólares de divisas en compras, en viaje, en hotel, en restaurante, en teatro, en Villa Langostura, en Mendoza, en Bariloche, en lo que sea. Esos dos mercados por ahora van a quedar desarmados. Hay una cosa en la mesa, y eso se lo puedo dar como adelanto, es una negociación que están haciendo nuestros dos gobiernos, vía Cancillería y los expertos de turismo y de salud, de buscar un convenio, un ensayo para poder venir los argentinos. No solo el vuelo burbuja, es decir, 100 personas viajan en un avión con su escafandra, bien controlados, y de la misma manera que yo le dije. En el buque, lo mismo, el buque ahora empieza, tenemos 2 buques semanales, es la famosa flota del Río de la Plata, y la otra empresa que va por Colonia va a empezar a cruzar en cualquier momento. La tercera opción, que es la que los agentes de turismo quieren, es el argentino que viene en auto. Nosotros todavía no permitimos el ingreso de autos argentinos. Si usted viene en su auto, supongamos que usted tenga permiso porque hizo su trámite, su auto lo tiene que dejar en la frontera, y de acá lo tiene que ir a buscar otro, y ese auto que quedó en Gualeguaychú, por ejemplo, lo deja ahí o alguien se lo vuelve a llevar. Esa situación que hace el turismo imposible, o sea, le estamos diciendo no venga, de esa manera le estamos diciendo no venga, de ninguna manera. Creemos que tal vez en noviembre puede haber algún ensayo de un test que se hace por saliva, que ya en la Argentina lo están también probando, que es mucho más barato y obtiene usted un resultado en 45 minutos. Es decir, que usted llegó al buque, a la terminal del buque, se hizo el test de saliva, ya le dio negativo, listo, puede ingresar. Y están viendo de que en la medida que se pueda correr algo de riesgo de que esa persona solamente tenga que estar 3 días en un hotel. Bueno, Gustavo, te quería preguntar, no sé si manejas tanto el tema del fútbol, a mediados de agosto han vuelto, tuvieron, ¿cómo se desarrolló la competencia? ¿Tuvieron contagiados durante la competencia? El Uruguay fue, creo que el segundo país de América, creo que el tercero, arrancó Paraguay, Brasil y arrancó Uruguay. Obviamente que son sin público, arrancó el campeonato nacional sin ningún tipo de problemas. Hubo solamente un caso o dos en estos, ya vamos, 2 meses, 2 meses perdón, y medio mediados de agosto. de fútbol, claro, 2 meses y medio de fútbol, vamos, y le digo que hasta ahora la cosa viene bien, ha habido solamente ese 1 o 2 casos destacados nada más. En un momento, bueno, y sí, decirle que obviamente la actividad deportiva, toda la otra actividad deportiva, que son el básquetbol también volvió, los entrenamientos de todos los atletas están trabajando a full, el baby fútbol. Con vistas a los Juegos Olímpicos, obviamente. Claro,
Claro, y le digo más, muchos de los equipos olímpicos que se habían estado preparando ya viajaron, y uno está en Barcelona entrenando, el otro está en tal lado, o sea, es decir, ellos ya piensan en los Juegos Olímpicos sí o sí. En el Uruguay no tenemos muchas veces la mayor infraestructura para el alto rendimiento. Es normal que por lo menos 6 meses antes los atletas que vayan a competir en los Juegos Olímpicos vayan a ciudades donde hay estructura y donde hay técnica para tratar de buscar el mejor entrenamiento, ¿no? Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.